Las cámaras se encendieron, las luces brillantes iluminaban un escenario que era mucho más que un set de entrevistas, era un campo de batalla. La audiencia estaba en silencio, una mezcla de emoción y curiosidad, mientras el reportero se inclinaba hacia adelante con una sonrisa que dejaba entrever provocación. Sin perder un segundo, la pregunta afilada rompió el aire. LeBron, ¿no crees que tu liderazgo en la cancha está sobrevalorado? Después de todo, hay quienes piensan que solo persigues récords en lugar de campeonatos. Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo. Un silencio se apoderó del lugar, una tensión tan densa que casi se podía ver girando en el ambiente. Todas las miradas se dirigieron a LeBron James, el hombre en el centro de la tormenta. Por un breve segundo, su expresión era indescifrable, una quietud perfecta que hizo que la sonrisa del reportero se ensanchara. Sin duda, esto lo haría reaccionar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. LeBron inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrados, no con enojo, sino con reflexión. Se recargó en su silla, como si el peso de la pregunta no fuera una carga, sino una oportunidad. Y luego, con una calma que silenció incluso los murmullos de la multitud, respondió, no con defensiva, sino con algo mucho más poderoso. Es una perspectiva interesante, dijo, su voz profunda cargada de una autoridad tranquila que hizo dudar incluso a los corazones más audaces. Hablemos de eso. La sala se electrificó. La sonrisa del reportero vaciló por un momento, reemplazada por un leve gesto de sorpresa casi imperceptible. La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada. LeBron no se inmutó, no contraatacó. En cambio, sonrió, un gesto pequeño y seguro que hablaba volúmenes. He escuchado muchas cosas sobre mí, continuó LeBron, su voz firme pero con una emoción que resonaba en cada palabra. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué significa liderazgo para ti? Fue un golpe maestro. La pregunta no era solo retórica, era un desafío, cambiando sutilmente el enfoque hacia el reportero. El público murmuraba silenciosamente, sintiendo el cambio de poder. El reportero dudó, claramente desconcertado, pero LeBron no se detuvo. Porque para mí, dijo LeBron, su voz suavizándose pero manteniendo su impacto, un líder no es alguien que solo busca la gloria. Es alguien que levanta a los demás, que carga con el peso cuando las cosas se ponen difíciles, que no huye de las preguntas difíciles, incluso de las tuyas. La emoción en sus palabras recorrió la sala. La audiencia lo sentía, esto no era un discurso preparado ni una respuesta entrenada. Era crudo, genuino, el tipo de honestidad que te atrapa y no te suelta. La mirada de LeBron se mantuvo fija en el reportero, no con hostilidad, sino con una intensidad tranquila que exigía respeto. Y si eso no es liderazgo, concluyó LeBron, su tono firme pero cargado de una pasión inconfundible, entonces tal vez necesitamos redefinir la palabra. La sala quedó en silencio. No hubo aplausos, ni interrupciones, solo un reconocimiento implícito de que algo profundo acababa de suceder. Y por primera vez, el reportero parecía inseguro, su sonrisa reemplazada por un ceño fruncido contemplativo. El juego había cambiado, y todos los presentes lo sabían. LeBron James acababa de convertir un momento de humillación en uno de triunfo. El silencio en la sala era ensordecedor, el tipo de silencio que te aprieta el pecho y no te deja respirar. La multitud permanecía inmóvil, pendiente de cada palabra, de cada movimiento. El reportero, aunque visiblemente desconcertado por la respuesta tranquila de LeBron, no estaba dispuesto a retroceder. Con una confianza forzada, se inclinó hacia adelante, y su voz cortó la tensión como una navaja. Pero, no es cierto, LeBron, comenzó el reportero, con un tono aún más agudo, que tu equipo depende demasiado de los jugadores jóvenes porque has perdido velocidad. Algunos incluso dicen que estás frenándolos. Un murmullo de sorpresa recorrió al público, incapaz de creer la audacia de la pregunta. No era solo una cuestión, era una acusación diseñada para acorralarlo. La energía en la sala cambió, el aire se volvió denso de anticipación. Todas las miradas se dirigieron a LeBron, esperando que reaccionara, que explotara, que le diera al reportero lo que quería. Pero LeBron no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, descansando las manos en los brazos de su silla. Su mirada se encontró con la del reportero con una claridad penetrante que parecía despojarlo de todas las pretensiones. Y entonces, con un tono tan firme como un latido del corazón, lanzó la pregunta más sencilla pero desarmante.
¿Qué significa liderazgo para ti? No era solo una pregunta, era un espejo, un reflejo para que el reportero enfrentara sus propias suposiciones. La sala cambió otra vez, el equilibrio de poder inclinándose inequívocamente a favor de LeBron. El reportero dudó, visiblemente desconcertado por la inesperada réplica. Por un momento, balbuceó, su confianza claramente tambaleándose. LeBron no dejó que el silencio durara mucho. Su voz, rica y tranquila, llenó la sala una vez más. Porque para mí, continuó, sus palabras deliberadas, su tono inquebrantable, el liderazgo no se trata de estadísticas ni de titulares. Se trata de estar presente cuando más importa. Se trata de hacer sacrificios, no excusas. Y se trata de elevar a los demás, no de derribarlos. El público parecía contener la respiración mientras las palabras de LeBron se asentaban. No había arrogancia, no había defensa en su tono, solo una convicción tranquila que resonaba con todos los que lo escuchaban. Incluso aquellos que habían venido a dudar de él se encontraron inclinándose hacia adelante, cautivados por la sinceridad de su mensaje. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara antes de continuar. Mencionaste a los jugadores jóvenes, dijo, su mirada fija en el reportero. Déjame hablarte de ellos. Son hambrientos, son talentosos, y son el futuro de este juego. Mi trabajo no es eclipsarlos, es guiarlos, prepararlos para lo que viene. Si eso se ve como desaceleración, entonces tal vez estamos midiendo las cosas equivocadas. La audiencia estalló en murmullos de acuerdo, la marea claramente girando a favor de LeBron. El reportero, ahora visiblemente incómodo, se movió inquieto en su asiento, pero trató de mantener la compostura. Sin embargo, las grietas eran evidentes, visibles para todos los presentes. LeBron se recostó, su expresión tranquila pero su presencia imponente. Así que, déjame preguntarte otra vez, dijo, su voz firme y segura, ¿qué significa liderazgo para ti? La multitud estalló en aplausos, el momento un testimonio de la inquebrantable compostura e inteligencia emocional de LeBron. El reportero quedó sin palabras, y por primera vez, no era LeBron quien parecía estar a prueba, sino la propia definición de liderazgo. Los aplausos apenas se habían apagado cuando el reportero, ahora visiblemente incómodo, forzó una sonrisa tensa y trató de contraatacar. Su voz tenía un filo de frustración, disfrazada de profesionalismo. Eso suena noble, LeBron, comenzó, inclinándose hacia adelante, pero no olvidemos que el baloncesto se trata de resultados, ¿no crees que tu carrera podría haber sido aún más grande si te hubieras centrado más en los campeonatos que en guiar a los demás? El liderazgo está bien, pero al final del día, lo que la gente recuerda son los anillos. Las palabras cayeron como dardos, diseñadas para provocar. La multitud volvió a tensarse, sintiendo el aguijón del desafío. Pero LeBron, sentado tranquilo e imperturbable, absorbió la pregunta como un guerrero experimentado desviando un golpe débil. Sus ojos se suavizaron, no en señal de derrota, sino en una forma que revelaba una comprensión más profunda. Anillos, dijo LeBron, su voz baja pero firme, con un leve destello de sonrisa. Son importantes, no hay duda de eso. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente define una carrera, lo que la hace grande? El silencio del reportero fue revelador. LeBron no esperó una respuesta. Es las vidas que tocas, los compañeros de equipo que dicen, gracias a ti, fui mejor, continuó, su tono cada vez más lleno de sentimiento con cada palabra. Esos momentos fuera de la cancha que nadie ve. Las noches que pasas enseñando a un novato cómo manejar la presión. Las veces que pones su éxito por encima del tuyo porque sabes que eso es lo que necesitan para brillar. La sala estaba completamente en silencio ahora, cautivada por la profundidad de sus palabras. LeBron no estaba simplemente respondiendo a una pregunta, estaba contando una historia, pintando un cuadro del liderazgo que trascendía el juego en sí. Recuerdo mi primer año en la liga, dijo, su voz adoptando un tono reflexivo. Tenía 18 años, solo un chico, y el peso de las expectativas sentía como si pudiera aplastarme. Pero había veteranos que no me veían como competencia. Me veían como un joven con potencial, y me enseñaron cómo manejar ese peso. No solo en la cancha, sino en la vida. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia, dejando que sus palabras resonaran. Ahora es mi turno, dijo suavemente. Mi turno de devolver lo que se me dio. Si eso significa que la gente dice que no me enfoco lo suficiente en mis logros personales,
que así sea. Aceptaré esa crítica porque sé lo que realmente importa. El reportero, momentáneamente aturdido por la emoción cruda en la voz de LeBron, intentó recuperar el control. Aún así, insistió el reportero, no hay una parte de ti que siente que has sacrificado demasiado de tu legado por los demás. LeBron se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero cargada de convicción. El legado no es lo que te llevas contigo, dijo. Es lo que dejas atrás. Las palabras golpearon como un trueno. La sala estalló en aplausos, pero esta vez no fue solo por la compostura de LeBron, sino por su sabiduría, su habilidad para redefinir la grandeza en tiempo real. Incluso el reportero, atrapado en la gravedad del momento, parecía sin palabras. LeBron no estaba defendiendo su carrera. Estaba mostrándonos su alma. Los aplausos aún resonaban en la sala cuando el reportero, visiblemente frustrado, intentó recuperar el control. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y determinación mientras se inclinaba hacia adelante. Su voz, aunque contenida, tenía un filo agudo. Esas son palabras bonitas, LeBron, comenzó, esforzándose por mantener la compostura. Pero, seamos honestos, no es todo esto solo, relaciones públicas. Fuera de la cancha, ¿realmente te importa tu equipo, o todo esto es simplemente parte de la marca, la imagen de LeBron James? La pregunta cayó como una bomba. Un suspiro colectivo recorrió la audiencia, su incredulidad palpable. Las palabras no solo eran provocadoras, eran un ataque directo, diseñadas para cuestionar no solo las acciones de LeBron, sino también su autenticidad. La tensión en la sala era casi tangible, y todas las miradas se posaron en LeBron. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Por un breve instante, algo cruzó su rostro, quizás dolor, quizás decepción. Pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por una calma resuelta. Se inclinó hacia atrás en su silla, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas, como para señalar que no caería en una discusión acalorada. «¿Qué si me importa?», dijo LeBron, su voz baja pero cargada de intensidad. Se inclinó un poco hacia adelante, fijando su mirada en el reportero. «Déjame contarte algo sobre lo que significa importar». La sala quedó en silencio, la tensión aumentando a medida que la audiencia sentía que se avecinaba algo poderoso. La voz de LeBron bajó de tono, volviéndose casi introspectiva, pero cada palabra tenía un peso que llenaba cada rincón de la habitación. «Había una vez», comenzó, «un compañero de equipo mío que estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba lidiando con lesiones, la presión de las expectativas, y problemas personales que no quería compartir. Estaba listo para rendirse, listo para dejar el juego por completo. Nadie lo sabía, ni los medios, ni los fanáticos. Solo algunos de nosotros en el equipo». La audiencia se inclinó hacia adelante, completamente absorbida por la historia que comenzaba a desplegarse. «Podría haberlo ignorado», continuó LeBron. «Podría haber dicho, no es mi problema. Pero ese no soy yo. Así que me aseguré de acercarme a él, cada día. Me quedé después de los entrenamientos para trabajar con él, incluso cuando estaba exhausto. Me aseguré de que supiera que no estaba solo». Su voz se quebró ligeramente, dejando entrever la emoción que había detrás de sus palabras. ¿Y sabes qué pasó? Se quedó. Superó esos momentos. Y ahora, es uno de los jugadores más respetados de la liga. No por mí, sino porque alguien se preocupó lo suficiente como para recordarle su valor. La sala estalló en aplausos espontáneos, pero LeBron no había terminado. Se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz firme pero llena de emoción. «Así que, cuando me preguntas si me importa», dijo, sus ojos fijos en los del reportero, «pienso en él. Pienso en cada persona que solo necesita escuchar, creo en ti. Y sé, sin lugar a dudas, que he hecho lo que debía hacer». Los aplausos se intensificaron, llenando la sala con una energía indescriptible. El reportero, sorprendido y evidentemente tocado, permaneció en silencio. Las palabras de LeBron no solo respondieron a su pregunta, revelaron una verdad que nadie en esa sala podía negar. La sala estaba ahora inmersa en un silencio absoluto, un tipo de quietud que solo ocurre cuando cada persona está completamente absorta en lo que está por venir. Las palabras de LeBron aún resonaban en el aire, cargadas de verdad y emociones. Pero el reportero, negándose a ceder, se inclinó hacia adelante una vez más, aferrándose desesperadamente a su narrativa.
Esas son historias conmovedoras, LeBron, dijo, con un tono que intentaba parecer confiado pero que traicionaba su inseguridad. Pero una historia no prueba nada. Tú eres solo un hombre, ¿de verdad puedes decir que tus acciones han hecho una diferencia más allá de la cancha? La pregunta cayó como un desafío, y la tensión volvió a apoderarse de la sala. Todos esperaban la respuesta, conscientes de que este momento no era solo una entrevista, era un juicio público al carácter de LeBron. LeBron exhaló profundamente, sus hombros relajándose. Pero en sus ojos había una intensidad renovada, una chispa que indicaba que lo que venía a continuación era personal. Sí, puedo decirlo, dijo con voz tranquila pero firme. Y déjame contarte por qué. La audiencia se inclinó hacia adelante, anticipando algo importante. Incluso el reportero, atrapado por la calma de LeBron, no pudo evitar mostrar un leve gesto de curiosidad. Había un chico, comenzó LeBron, su tono volviéndose más suave pero cargado de emoción. Se llamaba Marcus. Creció en Akron, el mismo lugar donde yo crecí. No tenía mucho, ni un hogar estable, ni padres que pudieran guiarlo. La calle era su único maestro. Y durante un tiempo, parecía que las calles iban a ganar. La mención de Akron resonó con fuerza, añadiendo un aire de autenticidad a la historia. Los ojos de LeBron brillaron ligeramente, mientras su voz se tornaba aún más introspectiva. Marcus amaba el baloncesto, continuó LeBron, su voz rompiéndose apenas lo suficiente para revelar la emoción. Pero no creía en sí mismo. Pensaba que no era lo suficientemente bueno, que la vida ya había decidido su destino. Lo conocí durante uno de los eventos de mi fundación. Era un chico que estaba al fondo de la sala, tratando de no ser visto. La audiencia permanecía inmóvil, completamente inmersa en el relato. Me acerqué a él, dijo LeBron, su voz casi en un susurro. Le pregunté por qué estaba solo. Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Pero no lo dejé ahí. Le dije, Marcus, te veo. Y creo en ti. Hizo una pausa, su voz quebrándose por un instante. Esas palabras, nunca pensé que fueran algo especial. Solo algo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí cuando tenía su edad. Pero para Marcus, esas palabras lo cambiaron todo. La audiencia estaba ahora completamente atrapada, como si estuvieran viviendo cada momento junto a Marcus. Marcus comenzó a aparecer, continuó LeBron. Trabajó más duro que nadie. Pasó de ser un chico que no podía mirarme a los ojos a alguien que creía que podía enfrentarse al mundo. Y lo hizo. Se graduó, consiguió una beca y ahora entrena a niños que crecieron como él. El estallido de aplausos fue inmediato, pero esta vez no interrumpió la historia. Fue una reacción natural, nacida del impacto de las palabras de LeBron. LeBron levantó la mirada, su voz volviendo a ser firme. Así que, cuando me preguntas si he marcado una diferencia, dijo, dirigiéndose al reportero con una mirada fija y honesta, pienso en Marcus. Pienso en todos los niños que solo necesitan a alguien que les diga, creo en ti. Y sé, sin duda alguna, que he hecho lo que debía hacer. El silencio fue reemplazado por un aplauso atronador que llenó la sala. El reportero permaneció en su asiento, incapaz de responder, su expresión una mezcla de asombro y respeto. LeBron no había respondido simplemente a una pregunta, había revelado una verdad que tocó a todos los presentes. Una verdad que nadie en esa sala olvidaría jamás. Los aplausos apenas se habían apagado cuando el reportero, todavía aferrado a las últimas migajas de su confianza, se inclinó hacia adelante con un tono que intentaba recuperar el control de la conversación. Eso es conmovedor, LeBron, dijo, forzando una sonrisa, pero al final del día, esto es la NBA, ¿no crees que los campeonatos son lo que realmente importa? ¿No es eso lo que la gente recordará de tu legado? La pregunta resonó como un desafío, un intento de volver a encaminar la conversación hacia algo tangible, algo medible. La audiencia, ahora completamente inmersa en el momento, contuvo el aliento, esperando ver cómo respondería LeBron. Por un momento, algo cambió en la expresión de LeBron. Una sombra cruzó su rostro, no de enojo, sino de cansancio, el tipo de cansancio que solo alguien que ha llevado el peso de innumerables expectativas podría entender. Respiró profundamente, su mirada fija en el reportero. ¿Qué si los campeonatos importan? Comenzó, su voz baja pero con una firmeza que capturó a todos en la sala. Claro que sí. He trabajado toda mi vida para ser el mejor en lo que hago.
He luchado por los campeonatos, he sangrado por ellos, he sacrificado más de lo que muchos pueden imaginar. Pero si crees que eso es todo lo que importa, entonces te estás perdiendo la imagen completa. La audiencia se inclinó hacia adelante, completamente atrapada por sus palabras. Incluso el reportero, que momentos antes parecía decidido a ganar el intercambio, ahora parecía desarmado, incapaz de interrumpir. ¿Sabes qué pienso cuando miro esos trofeos de campeonato?, continuó LeBron, su tono más suave pero lleno de peso. No veo los anillos. No veo las estadísticas. Veo a las personas con las que compartí esos momentos, los compañeros de equipo que confiaron en mí, los entrenadores que me empujaron más allá de mis límites, los fanáticos que creyeron en nosotros incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Su voz bajó aún más, pero cada palabra era como un martillazo que dejaba una marca profunda. Y sabes qué, agregó, su tono volviéndose más enfático, esos momentos no vienen de perseguir la gloria para uno mismo. Vienen de elevar a los demás, de construir algo que sea más grande que uno mismo. Eso es lo que realmente define un legado. El reportero intentó interrumpir, pero LeBron continuó, inclinándose hacia adelante, su voz firme y llena de pasión. ¿Quieres hablar de legado?, preguntó, mirando directamente al reportero. El legado no es solo lo que logras. Es lo que inspiras en los demás. Es cómo haces sentir a las personas, cómo cambias sus vidas. Eso es lo que la gente realmente recuerda. No solo los anillos, no solo los récords, sino el impacto. La sala quedó en completo silencio, el tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier aplauso. Incluso las caras más escépticas entre la audiencia ahora mostraban respeto, admiración. El reportero, visiblemente afectado, trató de encontrar una respuesta, pero las palabras parecían haberse evaporado. LeBron, sin embargo, no necesitaba escuchar una réplica. Se recostó en su silla, su expresión tranquila una vez más, y terminó con una declaración que resonó en cada rincón de la sala. Si estás midiendo la grandeza solo por lo que ganas, dijo, su voz apenas un susurro, te estás perdiendo lo que realmente importa. Las palabras cayeron como un trueno, reverberando en la sala. Por primera vez, el reportero parecía genuinamente humilde, su confianza inicial completamente reemplazada por algo más cercano a la admiración. Y la audiencia, que había llegado esperando un enfrentamiento, ahora estaba de pie, aplaudiendo con más fuerza que nunca. Este no era solo un punto de inflexión en la entrevista, era un momento de verdad que todos los presentes sabían que llevarían consigo mucho después de que las luces se apagaran. Los aplausos aún resonaban en la sala cuando LeBron, con su característico semblante sereno, levantó la mano para pedir silencio. Su presencia llenaba el espacio, no con ruido o agresividad, sino con una calma que exigía atención. El reportero, que hasta hacía poco parecía llevar el control, ahora estaba notablemente más contenido, su expresión una mezcla de incomodidad y reflexión. LeBron inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Luego, con una voz suave pero firme, rompió el silencio. Entiendo de dónde vienes, comenzó, sus palabras cargadas de empatía. La crítica es parte de este trabajo, y lo acepto. Me ha ayudado a crecer, a reflexionar, a ser mejor. Pero hay una gran diferencia entre la crítica y la falta de respeto. La sala quedó en completo silencio, como si incluso el aire hubiera decidido detenerse para escuchar. La multitud, atrapada por la gravedad de sus palabras, se inclinó hacia adelante, mientras el reportero desviaba la mirada por un instante. Era claro que LeBron no estaba atacando, estaba enseñando. Déjame contarte una historia, continuó LeBron, su tono adoptando un matiz más personal. Era mi primer año en la liga. Nunca olvidaré un artículo que salió en los periódicos. El titular decía que era un potencial desperdiciado. Decían que estaba sobrevalorado, que nunca estaría a la altura de las expectativas. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el aire. Su mirada recorrió la sala, conectando con cada persona presente. Tenía 18 años, dijo, su voz temblando ligeramente con la emoción del recuerdo. Solo era un chico, tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Y esas palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Recuerdo estar sentado en mi apartamento esa noche, mirando ese artículo, preguntándome si tal vez tenían razón. La audiencia estaba completamente cautiva. Podían sentir la vulnerabilidad en su voz,
la humanidad detrás de la leyenda. Pero luego me di cuenta de algo, continuó, su tono fortaleciéndose. Ese artículo no hablaba de mí. Hablaba de ellos. De su perspectiva, de sus prejuicios, de sus expectativas. Y en ese momento, me prometí que nunca permitiría que las palabras de otra persona definieran quién soy o lo que puedo lograr. LeBron se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad tranquila. Las palabras importan, dijo, su tono grave. Tienen el poder de construir a alguien o destruirlo. Y como reporteros, como personas con una plataforma, tienen la responsabilidad de elegirlas sabiamente. Porque no están escribiendo solo sobre jugadores o estadísticas. Están escribiendo sobre personas. Y las personas merecen respeto. El reportero, visiblemente conmovido, se movió incómodo en su asiento. La multitud comenzó a murmurar, asintiendo con la cabeza, reconociendo la verdad en lo que LeBron decía. LeBron hizo una pausa y luego continuó, su voz baja pero cargada de determinación. Entonces, cuando me preguntas sobre liderazgo, sobre legado, sobre si me importa, todo se reduce a esto, respeto. Es la base de todo. Sin él, lo único que hacemos es destruirnos unos a otros. Y ese no es el tipo de juego que quiero jugar. Los aplausos estallaron, esta vez más fuertes que nunca. El reportero, claramente afectado, asintió lentamente, su arrogancia inicial reemplazada por un gesto humilde de reconocimiento. En ese momento, LeBron no solo había respondido una pregunta. Había dado una lección que resonaría mucho más allá de esa sala, una lección sobre empatía, humanidad y el poder transformador del respeto. Los aplausos resonaban en la sala como un eco prolongado de validación a las palabras de LeBron, pero la atención se desvió lentamente hacia el reportero. Ahora, todas las miradas estaban fijas en él. Estaba sentado inmóvil, su bolígrafo suspendido entre sus dedos, como si el peso de la conversación hubiera hecho que cualquier intento de escribir fuera inútil. La seguridad que mostraba al principio había desaparecido, dejando al descubierto una expresión de incertidumbre. El silencio que siguió era denso, una pausa que pedía ser llenada. El reportero evitaba deliberadamente la mirada de LeBron, dirigiendo su atención a sus notas como si buscara una forma de salir del momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Su voz, antes afilada y desafiante, ahora era más suave, casi tímida. Titubeó, sus palabras tropezando al salir. No quise faltarte al respeto, LeBron. Creo que, tal vez fui demasiado duro. La admisión fue vacilante, como si se estuviera aventurando en territorio desconocido. No era exactamente una disculpa, pero era un inicio. La audiencia lo observaba con cuidado, algunos todavía críticos, otros mostrando una leve empatía. Y todos esperaban ansiosos para ver cómo respondería LeBron. Pero LeBron, siempre sereno, simplemente sonrió. No era una sonrisa de triunfo ni de superioridad. Era cálida, sincera, casi perdonadora, como un maestro que comprende las dudas de un estudiante. Todos tenemos nuestros momentos, dijo LeBron, su voz tranquila, pero cargada de significado. Lo entiendo. Tu trabajo no es fácil. Tienes plazos, expectativas, la presión de hacer que cada pregunta cuente. Pero aquí está el punto, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos para aprender de ellos. Sus palabras no solo parecían dirigidas al reportero, sino a toda la sala. Era un mensaje de humanidad, de comprensión, que resonaba más allá del contexto inmediato. Algunos en el público, que antes miraban al reportero con juicio, parecían ahora suavizar sus expresiones, siguiendo el ejemplo de LeBron. El reportero asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Tienes razón, admitió, con una voz más firme esta vez. Tal vez dejé que la presión me afectara. Pero creo que hoy me has mostrado algo importante. LeBron inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión curiosa. ¿Qué es eso?, preguntó. El reportero respiró hondo antes de responder. Que el liderazgo no se trata solo de lo que sucede en la cancha, dijo, su tono más reflexivo. Se trata de cómo te comportas en todas partes. De cómo respondes cuando estás bajo presión, incluso cuando las preguntas no son justas. La audiencia estalló en aplausos una vez más, pero esta vez no era solo para LeBron. Había algo en la humildad del reportero que también merecía reconocimiento.
La tensión que había definido la entrevista se desvaneció, reemplazada por un momento de respeto mutuo. LeBron sonrió de nuevo, esta vez con orgullo. Lo has entendido, dijo. Se trata de respeto. Respeto mutuo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero siempre podemos tratarnos con dignidad. El reportero asintió, su mirada ahora más relajada, más auténtica. Gracias, LeBron, dijo, su voz llena de gratitud. Por recordarme eso. LeBron se recostó en su silla, su calma intacta. Estamos aquí para aprender, dijo. Eso es lo que nos hace mejores. El ambiente en la sala se sintió más ligero, como si una tormenta hubiera pasado y dejado un cielo despejado. La audiencia volvió a aplaudir, esta vez con un sentido de cierre, conscientes de que habían presenciado algo mucho más grande que una simple entrevista. Habían sido testigos de un ejemplo vivo de liderazgo, humanidad y la capacidad de convertir un momento difícil en una lección transformadora. Los aplausos aún resonaban como un eco interminable de reconocimiento a las palabras de LeBron. Pero estos no eran aplausos comunes, llevaban consigo una energía única, un respeto palpable que llenaba cada rincón de la sala. No eran solo por lo que había dicho, sino por lo que había hecho sentir. LeBron no solo había hablado, había conectado, tocado corazones y transformado perspectivas. Mientras la ovación continuaba, LeBron permaneció sentado, tranquilo, con una leve sonrisa que reflejaba gratitud y satisfacción. No necesitaba gestos grandilocuentes ni palabras adicionales para afirmar su impacto. Su presencia, su autenticidad, hablaban por sí mismas. Los ojos de la audiencia no se apartaban de él. Incluso aquellos que habían entrado al salón con dudas o escepticismo, ahora aplaudían con genuina admiración. Había logrado lo que parecía imposible, convertir una confrontación en una conversación, y una conversación en un momento inolvidable. LeBron levantó lentamente la mano, señalando que quería hablar una vez más. Los aplausos comenzaron a disminuir, dejando un silencio expectante en el aire. Con su voz baja pero poderosa, retomó el control de la sala. Gracias, dijo con sinceridad, su mirada recorriendo al público. Pero este momento no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Se trata de recordar que, sin importar en qué lado del juego estemos, somos más fuertes cuando elegimos escucharnos, aprender unos de otros y tratarnos con respeto. El silencio en la sala era absoluto, no porque faltara entusiasmo, sino porque cada palabra de LeBron era absorbida como una lección que nadie quería perderse. He estado en esta liga por mucho tiempo, continuó, su tono reflexivo. He visto a personas triunfar y caer. He visto cómo celebramos la grandeza y cómo también la derribamos. Y lo que he aprendido es esto, la verdadera grandeza no se trata de cuántos trofeos ganas o cuántos puntos anotas. Se trata de cómo haces sentir a las personas. Se trata del impacto que dejas atrás. La audiencia no pudo contenerse más. Una nueva ola de aplausos llenó la sala, esta vez más fuerte, más sentida. Era como si cada persona estuviera agradeciendo no solo las palabras de LeBron, sino también la honestidad con la que había compartido su verdad. LeBron giró su atención hacia el reportero, quien ahora tenía una expresión completamente diferente en su rostro. Ya no había rastro de arrogancia ni desafío. En su lugar había algo mucho más genuino, respeto. Y eso incluye a ti, dijo LeBron, su voz calmada pero firme. Hiciste preguntas difíciles hoy. Me desafiaste. Y por eso, te doy las gracias. Porque son momentos como este los que me recuerdan por qué hago lo que hago. El reportero asintió lentamente, sus ojos mostrando algo que no podía expresarse con palabras. Había llegado al salón con la intención de criticar, pero ahora se encontraba aprendiendo, reflexionando. Los aplausos se intensificaron una vez más, un rugido que parecía reflejar la unión del público con las palabras de LeBron. Cuando finalmente se levantó de su asiento, la multitud se puso de pie, acompañándolo con una ovación que parecía no terminar. Mientras estrechaba la mano del reportero con firmeza y una sonrisa de agradecimiento, las cámaras capturaban cada detalle. Este no era solo el final de una entrevista, era el inicio de una conversación más amplia, una lección que trascendía la sala. Cuando LeBron salió del escenario, el eco de los aplausos lo siguió como una ola imparable. Había ganado algo mucho más valioso que un debate. Había ganado respeto, admiración y corazones. Mientras LeBron se alejaba del escenario, la energía en la sala era palpable.
Los aplausos aún resonaban, pero esta vez no solo eran por lo que había dicho, sino por cómo había hecho sentir a todos. Había transformado un enfrentamiento en una lección, un momento cargado de humanidad y conexión. Era como si cada persona presente hubiera aprendido algo nuevo, algo que llevarían consigo mucho tiempo después de que las luces se apagaran. El reportero, que al principio había intentado desafiarlo, permanecía sentado, notablemente más humilde. Sus gestos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban un respeto recién descubierto. Mientras el murmullo del público se desvanecía lentamente, LeBron se giró una vez más hacia ellos. Levantó una mano, pidiendo calma, y la sala quedó en silencio de inmediato. Su presencia llenaba el espacio, cada palabra suya cargada de intención. Quiero agradecerles, comenzó, con una voz profunda y llena de sinceridad. Hoy no fue solo una conversación, fue un recordatorio. Un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de escucharnos, de aprender unos de otros, y de tratar a los demás con respeto, incluso cuando no estamos de acuerdo. La sala permaneció en silencio, no porque faltara emoción, sino porque cada persona estaba colgando de sus palabras, reflexionando sobre su mensaje. Incluso aquellos que habían llegado con dudas o críticas ahora lo miraban con una mezcla de admiración y humildad. Pero antes de irme, continuó, con una leve sonrisa que iluminó la sala, quiero pedirles algo. Si esta conversación les hizo pensar, si los hizo sentir algo, si les recordó que el respeto, el liderazgo y la empatía son importantes, entonces quiero que lo compartan. Hablen de esto con alguien más, lleven este mensaje más allá de esta sala. Su tono cambió ligeramente, añadiendo un toque de humor y carisma. Y mientras lo hacen, añadió con una sonrisa, no olviden apoyar esta plataforma. Denle like, compartan esta historia con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para que podamos seguir teniendo conversaciones que importan. El público respondió con un estallido de risas y aplausos, encantado por la calidez y la humildad de su petición. Incluso el reportero, quien había comenzado la conversación con una actitud desafiante, ahora sonreía y aplaudía junto a los demás. LeBron hizo una pausa, mirando al público con una expresión de gratitud genuina. Recuerden, dijo finalmente, con un tono más solemne, la grandeza no se trata de los momentos que brillan más. Se trata de los momentos que dejan una luz que perdura. Con esas palabras, giró lentamente y dejó el escenario. Los aplausos lo siguieron como una ola interminable, llenando cada rincón de la sala y extendiéndose como un eco de respeto y admiración. Mientras las cámaras capturaban su salida, la pantalla mostró un mensaje final: dale like, comparte y suscríbete para más historias que inspiran. Nos vemos en la próxima. Habían llegado buscando un enfrentamiento, pero se fueron con una historia que resonaría en sus corazones mucho más allá de ese día. LeBron James no solo había ganado la conversación, había dejado una lección que nadie olvidaría.